Y vamos a hablar de motor. Sí, todos los miércoles hablamos de motor y además lo hacemos con nuestro asesor áulico en estos asuntos, que es don Julio González de motorgallego.com. Julio, buenos días. Hola Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Pero antes de empezar, espérate un momento que tengo que recordarles a nuestros oyentes algo, y es que este año y hacia el 25 de mayo, pues todas las empresas y tanto los autónomos como las empresas grandes, como las medianas y las pequeñas, están obligadas a cumplir el Reglamento General de Protección de Datos. Y como no se cumpla, ya saben ustedes lo que pasa. ¿Que no saben lo que es eso? Bueno, pues nada, pónganse en contacto con expertos, con gente que sabe. Por ejemplo, los abogados del grupo Adaptalia, que están especializados en esto del cumplimiento normativo. ¿Qué les van a hacer? Pues miren, les van a explicar en qué consiste la ley, cómo cumplirla y, naturalmente, a lo mejor ya la están cumpliendo y no lo saben. Pero si no, les van a aclarar cómo conseguirlo en tiempo y forma. Además, son especialistas en la prevención del blanqueo de capitales. Ya saben, esa cosa que hay que tener con los bancos. Porque detrás del blanqueo de capitales está la ley de financiación, la ley contra la financiación de los grupos terroristas. Y luego, naturalmente, si tienen algún tipo de problema de compliance penal, también se lo van a resolver. Llámenles al 900 26 40 99. Repito, 26 40 99, o visiten su página web, que es grupoadaptalia.es. Repito, grupo Adap, con P intercalada, grupoadaptalia.es. Saben lo que hacen y son gente de confianza. Así que no pierdan el tiempo, que les queda nada. No hay menos, que dicen en Andalucía. Bueno, vamos allá, porque, Julio, hoy nos acompaña alguien que ya es oficialmente campeón gallego de rallies 2017. Don David Vázquez, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, no se puede acabar el año mejor, ¿no? Pues la verdad que no, que fue, bueno, lo ganamos de una forma un poquito extraña. ¿Por qué? En casa, sin correr. Bueno, pues es otra cosa. Pero bueno. ¿Qué pasó? ¿Por qué sin correr? Claro, porque es que en teoría faltaba un rally por celebrarse. Ya. Y nosotros íbamos primeros del campeonato, claro. Sí. Y por la fecha en la que estaba previsto que se realizara, no se pudo hacer, entonces se cambió para finales de diciembre y tráfico no dio permiso para que se celebrara, y entonces al no celebrarse, como íbamos primeros del campeonato, ya nos adjudicamos el campeonato así desde casa, sentados en el sofá. Bueno, pero ya te lo tenías currado. Sí, la verdad que nos lo habíamos currado, que no fue gratis. Oye, curramos mucho. Tú ya habías estado de copiloto, mejor dicho, había estado de copiloto contigo Víctor Senra del 2005 al 2013. Luego te fuiste con Alberto Meira del 13 al 16. Y ahora volviste con Víctor. ¿Qué pasa? ¿Que te trae más suerte o qué? No, que va, si el año pasado fui campeón gallego con Meira. Claro, y en por 2013 eso. fui subcampeón de España con Meira también, Sí. o sea que... Pero no, la verdad que cuando dejé... Con Víctor hice proyectos muy buenos, en verdad, Sí. desde el 2005 hasta el 2013. Corrimos con el Mitsubishi del RAF, corrimos el volante RAC en Galicia, el desafío de Peugeot, la Copa de Oso, hicimos cosas importantes. Pero en el 2013 Meira me propuso un proyecto que me interesaba mucho, que era correr, que me parecía un buen proyecto, correr con el R4 el Campeonato de España entero, y la verdad que lo hicimos súper bien. Entonces decidí dejar a Víctor porque no tenía un proyecto muy claro, Sí. y fuimos subcampeones de España, Meira y yo. Y No, después no estuvo corrí... mal tampoco, claro. No, la verdad que estuvo muy bien. Y en el 15, bueno, yo nunca me desvinculé por completo de Víctor, o sea, Ya. yo siempre que pude, por ejemplo, en el 15, él corría la Copa R2, un 208 R2, el Campeonato de España, y yo corría el Mundial con un piloto chileno, con Meira el gallego, y el tiempo que me quedaba libre y podía, corría con Víctor en el R2, o sea que nunca me desvinculé por completo. Es más, el año pasado, en el 2016, aún corriendo con Meira el Campeonato gallego, corrí con Víctor el Rally de Ferrol del Campeonato de España y lo ganamos también. No está nada mal. Julio, saluda, que eres un hombre educado, caramba. Yo aquí escuchando a David. David, buenos días, soy Julio. Hola, Julio, ¿qué tal? Buenos días. Mira, ¿qué tal? Como sacaste el tema del R4, es una pregunta que Ignacio y yo nos la hemos hecho y que no hemos encontrado respuesta. ¿Cómo es posible que un R4, que es el Mitsubishi Evo, el de Meira, se enfrente a los R5, tanto de Víctor como de Yago, y se los coma con patatas? Es algo inexplicable, o por lo menos tú que estuviste en los dos... A ver, pero vamos a puntualizar. A ver, el año pasado yo corrí con el Mitsubishi, o sea, fuimos campeones de Galicia, y corríamos con Brie de 36, y Cristian García en el Campeonato de España corrió con Brie de 36 y machacó a los R5. Entonces la federación decidió caparlos, o sea, limitar la brida a 34, bajarle 2 milímetros de brida, y vieron que el coche que ya no era tan competitivo. Entonces, lo que está claro es que hasta Narón el coche no rendía, o sea, así lo expresaba Meira en la radio, en todos los rallies, que el coche no rendía.
Pero a partir de nada el coche mejora muchísimo. Yo hablo con Meira porque me llevo muy bien con él, está claro, jolín, no, después de 4 años corriendo con él, y él me explica que, bueno, que lo que hicieron fue una mejora de electrónica, que Roberto trabajó más en las electrónicas, y que metió un turbo nuevo, que cambió el turbo. Y yo, claro, yo creo a Meira, ¿no? ¿Cómo voy a creer si él me dice eso? Pero ya empieza a pulular entre los pilotos, los aficionados, y las páginas especializadas que hay en las redes sociales, la sombra negra de las bridas. Ya. Que todos los años aparece sobre algún coche, ¿eh? En el 2016 le tocó a otro coche y a otro piloto. Y eso siempre crea un ambiente de crispación y tensión entre los pilotos. Y por encima, las escuderías de los últimos rallies, en vez de actuar para intentar sofocar este incendio que tan mal ambiente genera, avivan las llamas no verificando los coches al final del rally. Ya. Entonces, se crea un mal ambiente que yo creo que al final, que para acabar con estas polémicas, que aparece todos los años, la federación debería tomar cartas en el asunto y obligar a los organizadores de los rallies a hacer unas verificaciones serias al final de cada rally. E incluso en los regrupamientos de mediodía, que aquí en Galicia los regrupamientos son de 2 horas y no había problema. E incluso yo creo que deberían cambiar los precintos que usan, porque cuando nos verifican las verificaciones técnicas, los elementos mecánicos nos los marcan con un alambre y con un plomo machacado, y que es muy fácil de manipular. No, claro. Entonces yo creo que si usáramos lo mismo que la Federación Española, que es un precinto de plástico que viene numerado, que no se repite nunca la numeración, y ese va enrollando con un sistema el alambre ese que envuelve todas las partes que quieres precintar, y cuando llega al tope se parte. Entonces tú no eres capaz de abrirlo, se rompería cada vez que lo quisieras abrir. El coste de eso, que puede valer 1 euro, 2 euros cada precinto, no es por el coste. Y yo creo que todo se acabaría este problema, y todos los pilotos creo que estamos de acuerdo, porque al final a todos nos interesa que no haya este ambiente, mal ambiente entre los pilotos, y que se dude de la legalidad de uno o de otro, que no se suele generar entre los pilotos, que suele aparecer entre los aficionados, las páginas, pero claro, se transmite a los pilotos, y los pilotos empiezan a llamar a la gente, mira, desde fuera parece que corre más, desde no sé qué, parece que, ¿sabes? Y ya los pilotos empiezan a calentar la cabeza y al final... David, al final, contra sospecha, transparencia. Claro, y yo por eso digo, joder, que la federación debería tomar cartas en el asunto. A ver, lo de los últimos rallies, bien no estuvo, o sea, que no hubiesen las verificaciones finales, ¿no? Porque aún se genera más ambiente de crispación entre los pilotos. Y lo de marcar los elementos mecánicos con un precinto que tiene numerado y que sea imposible de manipular, como sucede en la Federación Española, se acaba el tema este. Porque por mucho que digas tú, no, es que anda la brida, ¿qué va? Es que no se puede, es imposible. Está claro. Que yo no digo que se cambiara este año, ni no, nada, no, el no. año anterior. Que el año anterior, ya te digo, el año anterior esta sombra ya pululaba sobre otro coche y otro piloto. Oye, de todas maneras, David, a mí me sorprende que todos sabemos cómo funcionan las redes sociales, en todos los ámbitos de la vida. Entonces, que algún indocumentado malintencionado empiece a hacer correr sospechas por las redes sociales y que eso pueda tener algún tipo de repercusión entre algún cándido que todavía se crea lo que se escribe ahí, es que de verdad, cuando uno que es profesional, en este caso tú y la gente que te rodea, dices, a mí me dice mi amigo que le conozco, que no ha tocado absolutamente nada y que ha hecho estas mejoras, ¿por qué voy a dudar de él? Y como dices tú después, si aun en caso de que yo le crea y me hubiera engañado, vamos a considerar esa hipótesis, viene la verificación de la Federación y aquí en paz y después de gloria, y no pasa absolutamente nada. Es que yo creo que eso es la mejor solución, ¿eh? O sea, que la Federación tomase cartas en el asunto, hiciera unas verificaciones serias al final del rally, o sea, no mirar el precinto, porque mirar el precinto tú miras que está, pero puede estar medio suelto o puede estar cambiado. No, desmontar y volver a medir el tamaño de las bridas, de los diferenciales, todo. Sobre todo en los que ganan, ¿no? Que es como se hace un control antidoping para coches, vamos. Justo. Es que eso es verdad, jolín, como el atletismo, un control antidoping, o el ciclismo, lo que sea. Al que no gana no hace falta porque ya no ha ganado, haya hecho lo que haya hecho, pero al que gana o a los 3 primeros les hace su verificación y Santas Pascuas. Claro, jolín, yo creo que ahí la Federación acabaría con este tema, pero pasa que no quieren, jolín, porque este tema, ya te digo, no es de este año, es de todos los años. El año pasado había un coche que corría más, este año el Mitsubishi corre más, y todo el mundo siempre acaba la sombra de lo mismo, la famosa brida. La sombra de la sospecha, Dios mío. Julio. Sí. David, mira, una pregunta. Corristeis el rally de Ferrol con el DS3 de Vallejo. Ah, sí. ¿Qué impresión te dio ese coche? Pues la verdad ¿Notaste diferencia entre el DS3, el Resitón DS3 y el Fiesta que lleváis ahora? Sí, mucha. O sea, de chasis, a mí sinceramente me gusta más el Ford, porque el Citroën, bueno, tiende a ser como todos los coches franceses, como el 306 Kitcar del padre de Víctor, que también corrimos en él. Son muy, muy rígidos y, Dios, es muy brusco, como muy radical.
Y el Ford parece que es mucho más suave, más fácil de conducir, pero de motor yo creo que el Citroën corre más. O sea, no lo creo, lo sé. Tiene más bajos y después arriba en punta. El nuestro, mira, aparte coincidió súper bien, porque corrimos Narón con el Ford y había un tramo que era común a Ferrol. Y con el Ford corta 172 y no llegamos a cortar ninguna vez en Narón. Y con el Citroën, que pilla 184, llegó a cortar 3 veces en el tramo. O sea, que corre más de punta arriba, la pilla antes, y bajos tiene muchos más. Lo que pasa es que es un coche complicado, es mucho más brusco y radical. O sea, es crítico. O sea, el coche, yo supongo que trabajando mucho en él, pero mucho en los reglajes y todo, que se podría mejorar algo el chasis, pero a Víctor le gustó el coche. Perfecto. Mira, ¿cuántos rallies llegaste a correr? Porque como copiloto has estado en tierra, has corrido el Cera, diferentes copas. En una misma temporada, ¿en cuántos diferentes te has subido? No, con pilotos, puede ser con 5, así, ¿sabes? Lo máximo que... Y rallies como 28, así. Es que es mucho, porque por ejemplo en el 2015... entre hacía el Mundial y el Campeonato de España de Rallys de Tierra con un piloto chileno. Hacía el gallego con Meira. Hacía el Nacional con Víctor en el R2. Yo creo que corrí como 28 rallies más o menos y son 28 semanas fuera de mi casa. Sí, la mitad del año. Cada 15 días un rally. No, es que fue más crítico, porque claro, la temporada empieza en marzo, sí, claro, y se acaba en noviembre, o sea que hay 4 meses que no hay rally. Oye, ¿y dónde te encuentras más a gusto? A mí me gusta el asfalto, está claro. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que, a ver, yo por cómo se plantea la tierra en el Campeonato de España, que es solo una pasada, sí, la gente se va dejando mucho margen, ¿sabes? Mejoras de una pasada a otra como 30 segundos. Entonces te vas dejando mucho margen, no vas al límite. Claro. Sin embargo, en el asfalto siempre vas ahí a la décima, a la milésima. Claro, los golpes son más duros en el asfalto. Pero a mí me gusta esa sensación de ir siempre encima del filo de la navaja, no sé. Es lo que te pequeña avería, una avería, sí. Claro, es lo que te divierte. Oye, y año recién empezado, nueva temporada. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Gallego, nacional, mundial, tierra, de todo? Está complicado, porque es que la verdad que ahora tengo muchos frentes abiertos. Mira, el año pasado me llamó un piloto de Málaga, Cristóbal García, que corre con un R5, para correr Rally de Orense. Y después, bueno, porque su copiloto no podía, que estaba enfermo, y al final su copiloto tuvo que dejar las carreras y me enganché yo con él. Corrí ya Llanes, corrí 2 de tierra, 1 del Regional de Andaluz. Entonces él quiere hacer para el año la copa esa que plantea RMC con los N5, con los Masi Rallys, que serían varios rallies de asfalto y varios de tierra. Quiere hacer el Campeonato Andaluz, quiere hacer Cataluña del Mundial, quiere hacer Madeira del Europeo, o sea, y Víctor quiere hacer el Campeonato Gallego entero, y está mirando otro proyecto ahí, a mayores, que por ahora mejor que os lo cuente él cuando lo llame. Entonces, claro, tendré que mirar, porque claro, tantos rallies otra vez se van a pisar unos con otros, porque las fechas van a pisar, a ver cómo voy haciendo, cómo voy capeando. Oye, Julio, lo que daría yo por tener las libretas de Víctor, digo, de David. Cuando queráis las llevo, no hay problema. Eso debe ser todo un museo, es como un Google, pero en forma de rally. Yo creo que tengo en mi trastero como 500 libretas. En serio, de verdad, porque rallies yo debí correr en mi vida como 200, llevo de llevar como 270, 280, y hay en rallies que gastas 2 libretas, o en el Mundial 3 o 4. Y debe haber como 500 libretas por ahí tiradas por el trastero. Tiradas no, tantos ordenaditas, colocadas por años. Y algún día eso, Julio, será historia, ¿verdad? Totalmente, pero a mí lo que me extraña, que ya lo hemos comentado cuando hemos hablado con Marcos y con otros copilotos, es cómo son capaces de cantar las notas a 170 kilómetros por hora para guiar al piloto por donde tiene que ir. Hombre, de entrada alto para que lo oigan. Por la cuenta que me trae. Hombre, claro. Eso es una pasada. Oye, David, pues, bueno, naturalmente, enhorabuena por ese campeonato gallego, y a seguir en la brecha, que no te queda otra. Además, ¿te gusta? ¿Eres un vicioso? Claro, yo creo que sigo porque me gusta. O sea, hombre, claro. Todos los años acabo agotado, que llega a final de año y ya, joder, necesito descansar porque no puedo estar ni con los amigos, ni con la familia, ni ir al gimnasio, que también me gusta y tal. Pero ya pasa un mes o tal, ya empiezo a echarlos de menos. Y digo, joder, que correría un rally, ya me está apeteciendo. Bueno, pero a cambio vas haciendo amigos por el resto de donde vas corriendo, o sea que eso sí, tampoco hay ningún problema. Pues David Vázquez, un abrazo muy grande, felicidades por ese campeonato y que el 18, como digo otro, nunca peor.
Ojalá, ojalá, nunca peor. Un abrazo muy grande, David. Otro para vosotros, muchísimas gracias. Oye, Julio, un crack el David, ¿eh? Total y absoluto. Oye, ¿y este no le dará por coger el volante? Pues no se lo he planteado, pero es que a él le encanta ir sentado en el asiento derecho. Ah, bueno, pues nada. Ya ves que con la cantidad bueno, pues de nada, pilotos... oye, si le gusta ir en el asiento derecho, le ponemos un coche inglés y arreglado. Ya ves con la cantidad de pilotos que corren en todos los diferentes rallies, de tanto con diferentes categorías, siempre pilotos, siempre. Bueno, pues oye, es pieza importante. Ya sabes que hay pilotos que dicen que incluso cuenta más el copiloto que el piloto. Sí. Nos lo ha dicho alguno que otro cuando le preguntamos, ¿qué pesa más el uno o el otro? Y dice, es que yo sin copiloto no soy nadie. Sí, es que los guía. O sea, sencillamente dice, tienes que ir así, así y así. Y el piloto cumple lo que le dice el copiloto. Está clarísimo. Oye, por cierto, venga, vamos a ver. Dentro de 4 años... queda nada, vamos a tener problemas la gente que lleva coches diésel para entrar en las ciudades, porque ya sabes que prácticamente no se van a fabricar más, por lo menos para el transporte normal y corriente. Tenemos aquí un montón de coches en Galicia que ya tienen sus añitos y que la gente tiene que estar pensando en cambiarlo. Pero claro, ahora te encuentras con que si dentro de 4 años un diésel ya no vas a poder llevarlo o resulta que ya no puedes entrar en determinados sitios con ellos, tienes que plantearte qué tipo de coche te compras. ¿Qué alternativas hay en el mercado? Hombre, yo desde luego diésel en este momento, no ser que lo fuera a quemar en 4 años, es decir, que hiciera muchísimo kilometraje... Vamos, medio millón de kilómetros al año. Perdón, yo diésel en este momento no lo compraría. Porque el año 22, como bien dices, entra en vigor pues la normativa europea y que le den un margen de 2 años para adaptación. Perdona, Julio, espérate un segundo que tengo algún problema que en la línea. A ver, repite, que el 22, ¿qué pasó? Perdona. Que comentabas que el año 22 entra en la normativa europea. ¿Me oyes? Sí, te oigo. Entra la normativa europea y el parque automovilístico gallego es de 10, 12 años. Si te compras ahora el coche, nos vamos al año 28. Claro. Ese coche va a tener valor 0. Sí, bueno, eso sí es capaz de venderlo. No, es que es valor 0. No te lo va a comprar absolutamente nadie porque nadie lo va a usar. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Pues un gasolina pequeñito. Tenemos el eléctrico, pero el eléctrico tiene la desventaja de la autonomía. Sí, claro. De momento. De momento, sí, porque a partir del 19, según parece, Nissan va a sacar pues unas baterías que van a tener una autonomía de 400, 450 kilómetros. Bueno, y si lo sacan Nissan, enseguida lo sacarán los demás. Exactamente. Porque el fabricante va a ser el mismo para casi todos. Y después tienes también el tema del híbrido. Ya. Los híbridos, pues oye, se disparan quizá un pelín de precio y tienes la alternativa del GLP. El gas licuado, ¿cómo es? ¿GLP? ¿Es gas licuado propano? Gas licuado. Gas licuado, vale. Que realmente es una alternativa muy, muy interesante. Porque puedes adaptar cualquier coche de gasolina que sea inyección. Ajá. Da igual el año. ¿Qué pasa? Que la normativa española solo permite a los coches que cumplan la normativa 3. Es decir, a partir del año 2000 son los que se pueden transformar en GLP. Bueno, ya está bien, el año 2000 para acá, ¿eh? Del año 2000. Pero cualquier coche de inyección se puede transformar en GLP. Sí. Entonces, yo como no tenía muy claro cómo funcionaba el GLP, pues me informé. Ajá. Bueno, el GLP es una adaptación del motor, donde se le acopla un depósito de propano, y tiene aproximadamente un coste de sobre 1.800 o 2.000 euros dependiendo del tipo de motor. Es decir, un coche hasta 2.000 centímetros cúbicos pues serían 1.800 euros, y a partir de ahí pues hasta los 1.500, o sea, lo que es un V6 daría los 2.300, 2.400, y a partir de un V6 pues rondaría los 3.000 euros. Sí. Adaptar el motor. Pero funciona, como comentamos en alguna ocasión, el tema del repostaje. Sí. Que no todas las gasolineras tienen GLP, sí. Tienen GLP. Bueno, de todas maneras, yo recuerdo haber hablado con un delegado me parece que era de Repsol, sí, aquí en Galicia, y tenían la previsión de una ampliación bastante importante, casi duplicar el número de puntos de venta de GLP. Exactamente, esa es la previsión, duplicar en menos de 2 años. Sí, sí. Pero es que tienen un detalle que yo no lo sabía, y que funciona tipo híbrido, es decir, para arrancar el coche arranca con motor de gasolina. Sí. Porque el propano no se licúa hasta los 40 grados. Sí, hasta que está calentito el motor, vamos. Exactamente, entonces funciona como gasolina y de forma automática en el momento que el propano se licúa entra a funcionar con el GLP. Y si te quedas sin GLP por un viaje que no has encontrado ninguna gasolinera, funciona como un motor de gasolina normal y corriente. Ah, qué bien. Es decir, es automático el cambio. Sí. O sea, no tienes que preocuparte. Aunque te quedes sin GLP, tienes gasolina y llegas a donde tengas que llegar. Exactamente. Oye, lo que pasa es Después reposas GLP y vuelves a funcionar con GLP.
normal. Lo que pasa es que entonces estás llevando dos depósitos dentro del mismo coche, ¿no? Exactamente, el depósito de GLP y el depósito de gasolina. Y que además serán iguales, supongo. El de GLP suele ser más pequeño, porque ¿Ah, sí? suele ir metido en... Ah, sí, lo tienen que meter en el maletero o en alguna zona. Exactamente, donde va la rueda de repuesto y cosas así. Oye, pero es que tienes una autonomía, sí, porque, por ejemplo, que sea 40 litros sí, de depósito, tienes una autonomía prácticamente de 1000 kilómetros. sí, claro. Y el coste, el GLP está a 0,65. Sí, la mitad. La mitad que la gasolina. La mitad que la gasolina, claro. Y además vas a funcionar con GLP el 99% del tiempo. Exactamente, porque hay muchas gasolineras y hay previsión de que haya muchísimas más, pero en caso de que no tengas, pues oye, entras a modo gasolina y sin ningún tipo de problema. Está bien, es como un híbrido, pero con combustible líquido. Combustible líquido está bien, pues mira, como alternativa hasta que lleguen los... Bueno, ya verás tú como al final acabará habiendo híbridos, por un lado eléctricos y por el otro lado con GLP, y la gasolina le dan... Pero entonces subiría el GLP, seguro. Exactamente, yo no lo sabía. Hablé con un instalador de aquí de que es uno de los más grandes, que es Biturbo, sí, y me lo explicó y me quedé realmente sorprendido de las ventajas que tiene el GLP. Oye, a mí lo que me sorprende es que, no sé, estoy haciendo una... Ya nos enteraremos. ¿Se puede pedir cuando uno compra un coche de gasolina que venga adaptado de fábrica? Yo creo que sí. Ah. Dependiendo de algunas marcas. Ya. Sé que Renault lo hace, Fiat lo hace, Ajá. y alguna más, pero no te puedo concretar todas. Pero aunque sea así, lo adaptas, que son 2.000 euros, Sí. y es que en 2 años tienes el coche amortizado. Sí, está claro que sí. Por la diferencia de precio de combustible. Y además contaminas infinitamente menos. Prácticamente cero. Claro, infinitamente menos. Pues habría que empezar a pensar a lo mejor si habría que algún tipo de subvención o ayuda para la gente que quiera adaptar su coche a GLP, porque todos son beneficios para luchar contra el cambio climático, que buena falta nos hace. Oye, que nos queda un minutillo. ¿Cafrada o algo positivo? Julio. Sí. ¿Estás ahí? Sí. No, digo, que el tiempo que nos queda, ¿una cafrada o qué ha pasado esta Nochevieja que había controles? Pues que hemos bajado muchísimo el índice de alcoholemia. Tengo los datos por provincia, si los quieres. Rapidito. Total de controles en Galicia, 5.100. Positivos, 145 positivos por alcohol y drogas, pero de los cuales solo 17 son delito. ¿17? Son delito. Ah, o sea que bueno, que iban un poquito tocados, pero... Iban muy tocados. Ya, no, pero me refiero a que el resto iban un poquito tocados, pero vamos, que no era... Exactamente, pues oye, 0,30, 0,35, lo normal. Sí, o sea que bajó muchísimo el índice de alcoholemia. ¡Qué bien! Eso demuestra que empezamos a tener sentidiño, demonios. Sí, aparte ya te digo, aproximadamente sobre el 2% de todos los controles que se hicieron, solo el 2% dio positivo. ¡Qué maravilla! Mejor abismal. ¡Qué maravilla! Sí, lo que pasa es que ya verás tú cómo bajamos otra vez el listón en cuanto pasen las fiestas, porque ya entonces, como no va a haber tantos controles, Dios mío, que no hay que beber cuando se va a conducir, da igual que te controlen que no. Porque por mucho control que te hagan, antes de que llegues al control, te pegas una bofetada y te has llevado a alguien por delante o te has cargado a alguien que vaya Exactamente, contigo. no beber por tu propio bien y por el bien de los demás. Pues claro, que es que estamos sin darnos cuenta que cuando haces eso... Bueno, y ya que decir, si el que tiene que conducir es un profesional que lleva personas o materiales... Porque eso que hemos dicho aquí más de una vez, que se encuentra un tipo que lleva un tráiler de 30 toneladas y que va como un piojo. Eso es para meterlos en la cárcel y que no vuelvan a salir, porque es... Ay, Dios mío, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, sentidiño, que es lo que nos hace falta. Y me gusta eso de que solo uno de ellos fuera positivo por drogas. Sí, la verdad es que sí. Sí, porque ya cuando combinas una cosa con la otra es como poner gasolina en una cerilla. Y nos queda la Noche de Reyes, que esperemos que siga a la baja también. Siempre sí, la gente es más un poco sensata, que caramba. Y además, encima tampoco va a hacer demasiado buen tiempo, me parece. O sea que cuidadito. No beber y, como dice Julio, conducir suavito. Que es lo Por que supuesto, con mal tiempo. Lo que hay que hacer en esos casos. Pues Julio González, de motorgallego.com. Como siempre, un placer, feliz año nuevo y aquí seguiremos la semana que viene. Igualmente, Ignacio, buenos días. Y ustedes no se vayan, vamos un momentito a las noticias nacionales, pero inmediatamente volvemos, porque tiene Maite Garrido que contarles lo que está aconteciendo en Galicia a lo largo de la mañana y hacerles un resumen para que estén ustedes actualizados. Hasta ahora.